You know I'm excited. My love's not free. Boy, you have to work me. Don't play the games. Just guarantee that in the morning you'll be here with me. Be the one, be the one, be the one, be the one, be the one. Muy buenas tardes. Continuando con el módulo de rodilla, en este momento vamos a presentar al doctor Camilo Elito de Brasil. Se desempeñó como teniente médico del Ejército de Brasil en 2008, profesor colaborador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y miembro de la Sociedad Brasileña de Ortopedia y Traumatología y de la Sociedad Brasileña de Cirugía de Rodilla. En esta oportunidad nos va a hablar sobre opciones de injerto para reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar el congreso que está muy bueno y hablar un poquito de opciones de injerto para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos para este encuentro de SLARD que va a ser muy bueno en Chile próximo año. Bueno, esto es un editorial muy interesante. ¿Tenemos mismo un injerto que es mejor que los otros para la reconstrucción del cruzado? Creo que es una pregunta muy difícil de responder. Si miramos los estudios, las pesquisas que abordaron eso, de Isacos que muestra que los isquiotibiales son los injertos más frecuentes y a lo largo del tiempo tenemos una disminución del uso del injerto HTH, un incremento del uso de los isquiotibiales. Como opciones, hoy tenemos muchas opciones, isquiotibiales, HTH, cuádriceps, aloinjertos y nuevas opciones de injerto. Acerca de los aloinjertos, creo que son una opción que existe, pero no es la mejor opción. Si consideramos pacientes más jóvenes con práctica esportiva elevada, que tienen un índice de faixa que es mayor, pero en algunas situaciones, como este caso, que es una doença del colágeno, una instabilidad muy pronunciada, esto puede ser una opción. Pero para el paciente regular primario, no sé si es lo mejor. Acerca del tendón cuadricipital, que es algo que está creciendo mucho en la práctica clínica, los estudios muestran que puede tener una menor morbidad que HTH, pero los resultados son un poco controversos. Algunos estudios muestran un índice de faixa que es mayor. Esto tiene una relación con el volumen cirúrgico de cada cirurgiano, pero la última revisión que salió en American Journal of Sports Medicine mostró que el uso de cuádriceps puede estar asociado con un índice más grande de osteoartrose de la rodilla. Entonces, es una opción, pero creo que necesitamos estudiar un poco más.
Y cuando hacemos la comparación de los isquiotibiales con HTH, algunos estudios, algunos artículos muestran que los isquiotibiales pueden tener un resultado bueno para pacientes, mismo jóvenes con demanda alta, pero la mayoría de los estudios muestran que los isquiotibiales tienen un índice de falla mayor, más grande cuando abordamos la población más activa. Los estudios, las revisiones sistemáticas con metaanálisis muestran que los isquiotibiales tienen sí un índice de falla mayor. Pero todos los estudios que comparan esto, comparan las reconstrucciones aisladas del cruzado con isquiotibiales y con HTH. Esto ya no es más mi práctica clínica. Yo hago más de 90% de reconstrucciones combinadas intraarticulares y extraarticulares y nosotros tenemos un resultado muy satisfactorio con índice de falla muy pequeño, de 2% para las reconstrucciones primarias y de 4.6% para las revisiones. Y yo uso esto para cualquier paciente que tenga cualquier factor de risco para falla. Y nosotros vamos a estar en 2 semanas en los Estados Unidos haciendo un consenso de las indicaciones de reconstrucciones combinadas intra y extraarticulares. Lo que digo para ustedes es que los estudios que hacen una comparación de las reconstrucciones aisladas del cruzado de isquiotibiales con HTH son favorables a las reconstrucciones con HTH, pero las reconstrucciones combinadas intra y extraarticulares, HTH puede ser até mejor que la reconstrucción, isquiotibiales puede ser até mejor que HTH, como este estudio, un estudio prospectivo randomizado con 5 años de seguimiento que mostrou um índice de falla menor com isquiotibiales. Então, creio que isto é algo que temos que ter em mente, que se estamos falando de reconstruções aisladas, HTH pode ser melhor, isto é um pouco controverso, pero quando hacemos a reconstrução extraarticular, isto não é mais verdade. Bueno, quero falar com vocês também um pouquinho sobre novas possibilidades de enxerto. O primeiro é o enxerto peroneo, que Pedro vai falar para vocês agora com mais detalhes, pero nós temos muitos estudos que hacemos o uso de peroneo. É muito sencillo de sacar, não vou entrar em muitos detalhes, pero es una posibilidad muy buena de enxerto, es un enxerto muy robusto que podemos hacer el uso para las reconstrucciones de cruzado, y también un injerto versátil que podemos sacar en la región supramaleolar, pero podemos sacar también cerca de la base del quinto metatarso, como voy a mostrar para ustedes acá una posibilidad. O vídeo está um pouco devagar, pero hacemos a via clássica para sacar o enxerto perto del malelo lateral e hacemos outro pequeno acesso perto da base do quinto metatarso. Hacemos a tenodesis, não fazemos a tenodesis cerca do malelo, hacemos a tenodesis cerca do quinto metatarso e hacemos a tenotomia do tendão peroneo largo. Sacamos o tendão por la via supramaleolar e aí sim sacamos o enxerto. É uma possibilidade muito boa, é um enxerto muito robusto que utilizamos para esta reconstrução. E temos estudos e artículos que avaliaram isto, resultados muito interessantes. E se querem, este é o artículo que foi publicado em Arthroscopy, é um enxerto largo, que é possível fazer a reconstrução del cruzado e também a plastia extraarticular anterolateral. E se querem saber mais sobre isto, este artículo nós publicamos em la newsletter de ISACOS el último mês. Outra possibilidade é o tendão del reto femoral, reto anterior, que não é o quadríceps, é algo diferente. Temos o quadríceps com taco ósseo, o quadríceps de tecidos blandos e o reto femoral, que é um tendão diferente. Como sacamos?
un pequeño acceso na región suprapatelar. Hacemos una disección solamente 2 a 3 milímetros profundo con el bisturí, porque no queremos invadir el vasto, solamente sacar el recto. Sacamos el recto y hacemos una disección como por 7 a 8 centímetros para aproximar hasta que el tendón está libre, y pasamos el stripper y sacamos un enxerto muy robusto. Mire este caso que era una niña que sacamos el tendón del reto femoral. Mira que es un tendón inmenso. Cuando saqué esto pensé, esta niña no va a caminar nunca más en la vida. Me quedé muy preocupado con esto. Pero después de 7 días, esta es la misma paciente. Mira que está muy bien, con una función muy buena de la rodilla. Entonces es una posibilidad de enxerto que nosotros tenemos que considerar. Estamos haciendo muchos estudios acerca de esto. Ganhamos um prêmio em Brasil alguns meses atrás no Congresso Brasileño de Rodilla. Bueno, como mensaje final, creo que tenemos hoy muchas posibilidades de enxerto, y nosotros como cirujanos de rodilla que hacemos muchas reconstrucciones del cruzado, primarias, revisiones, tenemos que saber cómo manejar todos, ¿bien? En mi opinión personal, la escolha del enxerto por sí só, por per se, no es el más importante. Es más importante el tratamiento de las otras lesiones asociadas, intraarticulares, meniscos, y también hacer procedimientos asociados a extraarticulares, que esto sí hace una diferencia muy grande. Es preciso entender y saber las nuevas posibilidades de enxerto, que son el peroneo, el recto femoral, que son opciones muy buenas, y estamos haciendo estudios comparativos con los enxertos más clásicos como HTH y isquiotibiales. Creo que es importante estarmos siempre con la mente abierta para conocer estos casos, pero hacer la indicación individualizada para cada paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camilo Elito. A continuación tenemos al doctor Pedro Baches, de Brasil, con el tema peroneo largo como autoinjerto útil y seguro. El doctor Pedro Baches es médico ortopédico, especialista en rodilla y oncología ortopédica, es director científico de la Sociedad Brasileña de Artroscopía y Traumatología Deportiva y miembro de la Sociedad Brasileña de Cirugía de Rodilla. Adelante, doctor Baches. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bien, mi segunda charla hoy es sobre este enxerto. Camilo ya nos enseñó un poco al respecto del peroneo y ahora vamos a desmenuzar un poco, porque es algo que venimos haciendo en Brasil como a 3 años, 4 años ahora, y me parece, en el inicio estábamos muy contentos con cuando llegó el reto femoral. Pensamos, por el reto tal vez sea mejor o más seguro, o no, vamos a estudiar un poco mejor, y me parece ahora que son para cosas distintas. O sea, son enxertos que me alegran bastante. Antes de iniciar la charla, cabe un homenaje a mi amigo Diego Escudero, que en Brasil por lo menos fue el primero que pensó en esto, el primero que pasó a estudiar. Entonces, consideramos él el papá del injerto peroneo en Brasil, entonces un homenaje a él. El peroneo largo se origina en la cabeza del peroné y en el primer tercio de su diáfisis. ¿Sí? Y se insere, como Camilo nos ha enseñado, en la base del primero meta y en el cuneiforme medial. ¿Para qué funciona? Es un tendón, un músculo muy importante para el pie y tobillo, por eso que mucho nos preocupaba antes. Él trabaja con la eversión del tobillo, soporta el arco plantar, entonces sin él es posible que el arco se caiga, y estabiliza el tobillo también. Como nosotros todos sabemos, tenemos algunos injertos como el tendón rotuliano, el patelar, sí, cuádriceps, flexores, injerto de banco de tejidos como nos enseñó Camilo, y 2 nuevos injertos que muchos estudian en Brasil. Entonces tenemos un grupo de estudio allí
que estudiamos, como Camilo enseñó ahora, el reto femoral, que es algo magnífico y que funciona muy bien como en reconstrucciones de cruzado asociadas a extraarticulares de forma isolada, o sea, solo él. Me parece que es fantástico y si alguien aquí no experimentó, debería, porque el reto femoral es fantástico y cabe un homenaje a los hermanos Rego de Natal, del nordeste de Brasil, que fueron los primeros que levantaron esa bandera. Y el peroneo, que estudiamos mucho allí también. Entonces, bien, el número de papers publicados acerca del tema era muy escaso antiguamente y hoy gana en número. Se estudia más el tendón peroneo como autoincherto, pero se estudia mucho en Asia. Entonces, China, Turquía, Indonesia, un poco en Estados Unidos y un poco en Brasil también con nuestro grupo, como Camilo ha enseñado. Pero ¿qué tenemos que saber del injerto? Me preguntaron, ¿es seguro? ¿Es bueno? ¿Qué tiene que tener el injerto ideal? Su biomecánica hay que ser similar al ligamento nativo, hay que ser fácil de retirarlo, o sea, retiro simple. Hay que ser seguro, o sea, causar poco daño en el área donante, y la integración tiene que ser buena. ¿Cómo es la biomecánica del peroneo de acuerdo con la literatura? Es muy semejante, muy parecida con los hamstrings, ¿sí? Y parece que tiene, según la literatura, mayor resistencia cuando compara con patelar y cuádriceps. ¿Es segura su retirada? Porque, no sé, ¿cuántos aquí ya retiraron un peroneo? Solo 2, 3, 4 personas. Fíjate, la primera vez que vas a sacarlo, estás allí cerca del nervio, entonces me va a caer el pie, es algo que nos da miedo, ¿sí? Y otra cosa, va a hacer daño al tobillo. Entonces, ¿qué tenemos en la literatura? Que parece ser seguro. Los índices de tobillo, AOFAS y FADI siguen excelentes en la literatura después de su retirada, y en nuestra mano también este último de Escudero, de Diego, de cual yo participé, los índices siguen bien. Y cuanto a algún riesgo nervioso, este artículo es muy interesante. Son algunas piezas cadavéricas, ellos sacan el injerto con la mano en la cabeza de fíbula. Y cuando se saca el injerto, para el stripper y se abre allí y se mide la distancia entre la punta del retirador del stripper hasta el nervio, y esto varía de 4,5 a 10 centímetros, entonces parece seguro. Integra bien cómo funciona su integración, de acuerdo con la literatura, similar a los hamstrings también, pero con una disminución menor del diámetro de la pierna, o sea, como no te haces daño en la musculatura de la pierna, hay una disminución menor del diámetro. Y por final, es fácil de sacarlo, es muy fácil. Esta es la mejor parte, entonces hace una vía de acceso posterior a la fíbula, cerca de 3 centímetros proximal a su ápice, al ápex de fíbula. Una vía de 3, 4, 5 centímetros. Luego, debajo de la vía de acceso ya encontramos los 2 peroneos. Normalmente el peroneo largo es más superficial y el peroneo corto más profundo. Después que se diseca toda la fascia, es importante abrir con mucho cuidado la fascia y después cerrarla, porque eso disminuye los riesgos de quistos locales. Entonces el peroneo largo, que está más superficial, como los otros lo ven, y por debajo el peroneo corto. Otra cosa, si tiene duda, el peroneo corto tiene músculo adherido en esta región, el largo no tiene. Entonces el peroneo largo es más superficial y no tiene músculo adherido a él. Aquí estamos quitando el peroneo todo, entonces hacemos la solidarización de ellos, como Camilo enseñó en el pie, nosotros hacemos en el tobillo. Hoy yo retiro casi que exclusivamente su mitad anterior, no el peroneo todo, y sacando la mitad anterior yo no hago solidarización. Entonces hace la solidarización, después prepara él como hacemos con los hamstrings, y sacamos con un stripper, siempre con la mano en la cabeza de la fíbula, en vía de duda, para no dejar que pase
por cerca de la anatomía del nervio fibular. Y es muy fácil su retirada, y fíjense, es un injerto como que el doble del semitendíneo. Y no es elástico, es inelástico cuando quitas, entonces es un poco diferente la fuerza que tiene que hacer con el stripper para sacarlo. ¿Y para qué sirve? Nosotros estamos utilizando ese injerto para diversos tipos de cirugía. Esta fue la primera. Diego me ha dicho, tengo un paciente que ya ha hecho 4 veces el cruzado, pero el problema es que tiene una instabilidad en el canto posterolateral también, entonces por eso necesitamos el cruzado y el canto, pero no hay más injerto. Y no tenía banco de tejido, no teníamos solución, y él me ha dicho, en Indonesia están retirando peroneos. Oh, está loco. No, me mostró una serie de estudios y hicimos este, que fue el primer caso para una reconstrucción no anatómica del canto posterolateral. También utilizamos para el patelo femoral medial, para reconstrucciones de cuádriceps, de lesiones crónicas. Utilizamos bastante este injerto para hacer la reconstrucción del anterolateral asociada al cruzado, entonces un semitendíneo y un flexor cuádruplo con este quíntuplo y la pierna que sobra hacia el anterolateral. Utilizamos también para hacer el ligamento oblicuo anterior, que es un refuerzo en la región anteromedial que hacemos en la rodilla, que voy a hablar más de la mañana, y utilizamos cuando unas niñas pequeñas, meninas pequeñas, todo el injerto viene poco, viene malo, sacamos la mitad anterior y de 7 conseguimos algo como 9. Y este último trabajo que esta semana fue aprobado es nuestra serie de casos ahí que tiene algunos ya con 2 años, fue aceita esta semana en Nature Scientific Reports, y voy a enseñarlas para finalizar. Entonces tenemos 147 pacientes con retirada de peroneo para utilización en cualquier tipo de cirugía de rodilla. Todos los pacientes fueron evaluados cuanto Lisholm y KDC, AOFAS y FADIB para la función del tobillo. Aquí tenemos el fútbol como el principal deporte, la cirugía de reconstrucción de cruzado anterior como el principal cirugía, y aquí tenemos peroneo longo 51%, anterior half of peroneo longo, o sea, mitad anterior del peroneo longo como 49%, como complicaciones 3 infecciones de 147, 15 hematomas que pasaron a disminuir cuando cerrábamos la fascia, esto me parece que es un tip interesante, y ningún déficit neurológico. Cuanto a los índices generales de rodilla, todos semejantes, entonces tanto los índices buenos, tanto con la mitad anterior cuanto con el todo, como el gráfico muestra, y los índices de tobillo también se mantuvieron buenos, como los gráficos muestran. Por tanto, el principal encuentro de este estudio es que me parece que el peroneo longo, para quien quiere tentarlo, está seguro para hacerlo. Y esta asociación ya está probada por otros estudios también. Pero que me parece hoy, mi opinión personal, si puede utilizar mitad, me parece perfecto. Por nuestros números iniciales, si puedes utilizar mitad para la rodilla va bien, pero si tiene que tirarlo todo, me parece que para el tobillo también está bien. Estos son nuestros números iniciales, pero yo doy preferencia a retirar solo mitad, y si necesito del todo, parece que el reto femoral sea más seguro. Entonces, la tendencia mía hoy es que evitemos retirarlo todo, ¿está bien? Como take home messages, es un injerto fácil, con aparente baja morbidad, principalmente cuando quitamos solo su mitad anterior. Es comparable a otros injertos y hay que saber retirarlo porque es un recurso fácil y muy importante cuando tiene cualquier tipo de problema con injertos o cuando quiere dejar su injerto más robusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante comenzar este bloque con las diferentes opciones de injerto que tenemos para reconstrucción de ligamento cruzado anterior. Y ahora en esta oportunidad, el doctor Pablo Cornejo de Ecuador, actual presidente electo del CEOT, nos va a hablar sobre la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con técnica All Inside más internal brace. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Tan importante como el injerto es saber ocupar una técnica adecuada.
¿Por qué buscamos cada vez una técnica diferente? Porque la mayoría de los current concepts que se hace sobre revisión del ligamento cruzado está básicamente por la inestabilidad residual y por fallas biológicas en la integración del injerto. Esto es desde hace muchos consensos atrás que siguen los mismos problemas. Entonces, como decía Sócrates, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados satisfactorios. ¿Y por qué nosotros debemos siempre tratar de dejar una rodilla estable? Porque aunque tenga poca inestabilidad, entre comillas, produce osteoartritis, lesiones meniscales, condrales a futuro y aumenta la inestabilidad. Los conceptos de lasitud residual son varios, pero básicamente están en relación con la persistencia de la sensación de inestabilidad que tiene el paciente, ¿no es cierto? El que le opera le hace maniobras y dice, no, está bien, pero si le revisa a otro, pues va a encontrar por lo menos 6 milímetros de desplazamiento anterior o más, y básicamente en gente como los que trabajamos con deportistas, que tenga una limitación para volver a la actividad deportiva ya es un fracaso. Este es lo que nosotros no queremos tener, un paciente que tenga este movimiento, pero sí queremos tener al final de nuestra cirugía un paciente que tenga como eso. Eso es lo que queremos nosotros tener al final de la cirugía en el mismo momento, una estabilidad adecuada. Esto de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, todo dentro, pues ya no es nuevo. Ya desde el 2002 se publicaron algunos artículos sobre el túnel femoral independiente. El uso del tendón cuadricipital, que ahora lo repiten los colegas, tampoco no es una cosa tan nueva. El portal anteromedial también ha sido utilizado desde hace mucho tiempo, y el retrodil modificado, personas de Latinoamérica como el doctor Daniel Sutil fue de los primeros que los ocupó, es decir, no es una técnica que sea tan nueva. ¿Cuáles son las ventajas de la técnica All Inside? Que se ocupa un solo injerto, ¿no es cierto? Si es lo mismo peroneo que isquiotibial en fuerza, pues si por la misma herida voy a hacer, yo prefiero el isquiotibial. Preserva el recto anterior. Nosotros no hacemos túneles, hacemos sockets, que es un concepto diferente. Hay una mayor integración del injerto, menos ensanchamiento de los túneles, por ende hay menos posibilidades de revisión, menor dolor e inflamación, no se necesita hiperflexión de la rodilla y es mínimamente invasivo. Otras ventajas, porque podemos decir muchas, es la utilización de un tendón que le podemos hacer triple o cuádruple. Hay mayor facilidad de poder hacer esta técnica en esqueleto inmaduro, porque es poco probable que podamos nosotros tomar las fisis. No tenemos ruptura del injerto con tornillos, que está descrito desde hace muchísimo tiempo, que es otro motivo de falla. Mejor visualización desde el portal medial, y hay una liberación mayor del socket, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros ocupamos una cánula para poder no atorarse los hilos que recogen al injerto, y fácilmente nosotros podemos introducir tanto en el socket femoral como en el socket tibial nuestro injerto sin tener que hacer túneles o perforaciones en la tibia. La estabilidad que tenemos pues es importante. La integración del injerto al hueso usando un sistema de suspensión es a 360 grados, a diferencia del tornillo de interferencia, que ocupa una parte del túnel y que por ende no permite que esta parte se integre biológicamente. Fíjense en este gráfico cuánto el tornillo, dependiendo del tamaño, puede ocupar realmente el túnel. Muchas veces puede ser hasta más de un 50%, mientras que si nosotros no hacemos un túnel y no ponemos un tornillo, tenemos una integración de 360 grados sobre el túnel, y eso da una ventaja biológica importante. Pues todavía hay desventajas también. La curva de aprendizaje puede ser importante porque hay que tener una longitud del injerto y unos sockets que sean precisos. El aflojamiento del botón tibial, como en esa paciente que nosotros vemos ahí, y puede haber una posibilidad mayor de intolerancia o de infección, como en este otro paciente que pasó ahí. El precio mayor se suma si es que nosotros aumentamos a esto un internal brace, ¿no es cierto? Y como dice esa frase, los esclavos modernos no están encadenados sino endeudados, y eso sí puede ser es difícil también a veces hasta que haya alguien que te pueda instrumentar bien, el poder hacer una técnica que sea adecuada.
¿Por qué le sumamos internal brace o qué es internal brace? Es similar estructura a un fiber tape, ¿no es cierto? Sino que es un poco más ancho y delgado. Todos nuestros injertos igual los juntamos con sutura, entonces no tendría por qué no aumentarle una sutura más, una sutura trenzada de bajo perfil, y se ha visto en estudios que no hay cambios ni en el cartílago ni produce sinovitis, que es una de las cosas por las cuales los detractores de esta técnica con internal brace lo popularizan. El internal brace es una fijación independiente. Primero se fija el internal brace y luego nosotros fijamos el injerto con el botón. Básicamente, ¿qué hace el internal brace? Pues como para describirlo gráficamente, es un cinturón de seguridad que permite que el injerto esté sin micromovimientos hasta su poder integrarse de mejor manera, lo cual es importante para no tener luego microinestabilidades y problemas. La fijación se hace en extensión y nos demoramos 2 minutos. ¿Por qué internal brace? ¿No es cierto? Justamente porque el riesgo de rupturas en deportistas jóvenes va más allá del 25% y solo del 35 al 60% vuelven al mismo nivel deportivo con técnicas convencionales. Eso está descrito en la literatura. El diámetro también se puede utilizar internal brace cuando tenemos unos tendones que pueden ser con un diámetro de ingreso insuficiente, cuando ocupamos injertos para protegerles justamente como cinturón de seguridad hasta que se integre, y para proteger en las reparaciones o en las aumentaciones, que también son técnicas descritas y que deberían ser utilizadas. Hay muchísimos artículos sobre la mejoría tanto en la tensión, en la carga, en la rigidez, utilizando internal brace y sin internal brace, y estudios que nos avalizan que el internal brace se engancha en la parte superior del implante y que funciona cuando el injerto es sometido a una carga mayor, no básicamente está constantemente. Lo importante es tener la técnica adecuada para que no constriña más la rodilla, pero que ayude cuando haya estos movimientos hasta que el injerto se mejore biológicamente. Cuando nosotros ocupamos de internal brace, pues en revisiones en pacientes de alto riesgo de tener daño, como profesionales en el fútbol, en otras disciplinas deportivas, en aloinjertos en mujeres deportistas, en las reparaciones de Sherman 1 y 2, hiperlaxitudes y pediátricos. Ahí tenemos una campeona latinoamericana de judo, un futbolista, varios futbolistas profesionales que han podido regresar a sus actividades deportivas. Ahora la pregunta es, ¿por qué? O yo me pregunté, mejor dicho, ¿por qué solo a ellos y por qué no a todos? Es que no todos tienen derecho de tener su rodilla bien estable, o solo los deportistas profesionales, pues, y ahora lo hacemos casi de rutina en la mayoría de pacientes. Los pros del internal brace, pues protegen la plastia, como les digo, del ligamento cruzado durante su integración. Podemos tener una rehabilitación segura, disminuye el riesgo de ruptura en injertos pequeños, y los contras, puede aumentar la constricción de la articulación si no tenemos una técnica adecuada con posible stress shielding. Seguimiento a largo plazo es lo que se necesita tener, obviamente, y los costos, como les había indicado. Este es el caso clínico de una futbolista profesional de 21 años que en una rehabilitación temprana, también una colocación de un injerto no adecuado, tuvo a los 4 meses una reruptura, ¿no es cierto?, después de la cirugía. Esto es lo que nos gusta a nosotros, que en el mismo momento de la cirugía la estabilidad sea muy importante. Esta chica, después de el tiempo establecido, ¿no es cierto?, por lo menos 6 meses, empieza una rehabilitación más fuerte, pues ya fue la goleadora del torneo nacional nuestro. Otro caso de otro deportista profesional, perdón, el video no funcionó, y con una estabilidad adecuada. Nosotros tenemos un porcentaje de pacientes que le aumentamos internal brace en un total de 72% de las lesiones, en reinserciones también un 16%, y en aumentación hemos hecho en un 11.76%. Ese es los porcentajes en hombres y mujeres, y nuestra escala, que igual estamos ya con un número de pacientes importantes, que igual Camilo nos va a ayudar a publicar, dice, con una escala de mejoría en la escala de Lesion que va hasta una mejoría a los 6 meses importante. Otra vez, pues la invitación que les hacía a ustedes a su propio curso aquí en Perú y al congreso que tenemos en Chile de casos clínicos, que están invitados. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Cornejo. A continuación, el doctor Sergio Canuto con la presentación del tema ligamento cruzado anterior con la técnica fuera-dentro. ¿Por qué cambiar? Buenas tardes. Me gostaria de saber quem faz LCA de fora dentro aqui na plateia. É uma opção muito pouco realizada. Nosotros, eu, Camilo e Vitor, participamos de Santi Group. Santi Group é um grupo internacional de pesquisa e publicações que tem como principal persona Bertrand Sonorecoté, que é talvez uma das pessoas com mais publicações no mundo. Em Brasília, esse ano, hicimos de BS Knee Research, que é um grupo de pesquisa brasileiro, que muito em breve cresceremos para a América Latina, para fazer um grupo mais forte em nossa região. Nós iniciamos um curso de cadavérico e, para nossa surpresa, em menos de 2 horas, esgotou muito rápido, com membros de Brasil e membros de toda a Latinoamérica. Ano que vem, teremos um outro. E nesse curso, ensinamos todas as práticas que nós temos. Lesão do ligamento cruzado anterior, em sua maioria, são lesões sem contato. Normalmente tem torção, giro, salto e aterrissagem e hiperextensão. Quase nunca há lesão de contato. Lo hago la técnica outside in desde 2011. Eu era como vocês, sempre in out. E quando visitei Sonorecoté em França, cambiei minha forma de pensar, observei que se posicionava um pouquinho melhor e de forma mais fácil. Então, por que cambiei de dentro fora para fora dentro? Primeiro, muito mais fácil. O residente do primeiro ano hace um cruzado anterior com muita tranquilidade e muita precisão, mais reprodutível. Chega ao ponto ideal anteromedial mais facilmente e não é necessário fazer hiperextensão, que para mim era um tormento. Eu recomendo considerá-la porque se ponga o guia na cortical posterior, o posicionamento é exatamente onde é a anatomia. Mira a imagem de anatomia de Chambá e esta tomografia de Vitor, exatamente na mesma posição. E Pierre Chambá falava que o ligamento não era isométrico, pero a parte anteromedial era mais isométrica e o outside in posiciona exatamente na posição anteromedial. Esse estudo de Fred Fu comparou vários posicionamentos e a mais isométrica, mais adequada anteromedial. Esse estudo, com muitos cirurgianos, comparou a precisão da técnica fora-dentro, dentro-fora e transtibial. E muito mais precisão a técnica fora-dentro. Pode ser com perna em flexão, apoiada na tabla, ou pendente como lo hago. O guia é muito simples. O importante é ter. Em Brasil é muito comum, mas penso que aqui não. Tem esse guia mais novo que pode ser com brocas normais e brocas retrógradas, mas eu lo hago da forma mais simples, mais barata. É um guia que ele entra pelo portal medial, a ótica fica pelo portal lateral, ele encosta na cortical posterior, faz uma pequena incisão lateral, depois posiciona na região atrás do epicôndilo lateral, passa o fio de Kirchner e pronto. Normalmente sai no lugar perfeito, muito fácil, muito rápido, sem muita ciência. Temos que sempre facilitar. Esse é um guia novo, esse é de Vitor, que para anterolateral se põe ali atrás do epicôndilo e para fazer reconstrução do ligamento anterolateral. Aqui a técnica, visão artroscópica, visão 3D, e mira, muito fácil, só enganchou posterior, posiciona, passa hilo de Kirchner, checa se está um bom posicionamento, e depois vamos com broca. Sempre vou com a broca número 6,
porque si está un poquito proximal, un poquito más distal, yo voy cambiando esa posición para un lugar más adecuado, más preciso. Es posible hacer pequeñas correcciones de 1-2 milímetros para onde quiera. Outra vantagem, a broca não entra pela frente, ela entra posterolateral, diferente da in-out que ela entra pela frente e danifica o remanente que Vitor vai falar na próxima charla. Então, lo hacemos remanente há muitos anos. Podemos utilizar qualquer enxerto para essa técnica. Patelar, flexores, reto femoral, como o Camilo já mostrou, e peroneo também. Pero, patelar, temos que pôr o enxerto de fora a dentro, de proximal para distal. E, mira, tiramos sempre enxerto 9 milímetros e sua base 11, porque hacemos press fit technique. Aqui, mira, enxerto todo 9 e metade da parte tibial é 11, grande. E empurramos de proximal para distal, stop, e vamos com um instrumento e batemos. Uma técnica muito barata, não tem tornilho em fêmur, e hacemos assim. Quem faz press fit? Só os brasileiros loucos. E aqui, firrando, de forma press fit, e muito sencilla. Quando utilizamos enxerto flexores, de partes blandas, é o contrário. Vamos de proximal para de distal para proximal. Enxerto passando na imagem e contralateral e firramos, passamos o enxerto e firramos com tornilho de interferência, uma firração muito barata, mira. Nesse ponto firramos e temos depois anterolateral para ser. Tem que deixar ter mínimo 15 centímetros para ser dupla banda, pero se for mais pequeno, hacemos banda única, que é a técnica de Camilo. Qual a vantagem? Altinho. Ele sai no mesmo ponto de túnel femoral, é no mesmo ponto de anterolateral. Então, hacemos no mesmo tempo LCA com anterolateral, não usa material, 5 minutos para ser reforço articular, no máximo 5 minutos. Utilizamos a técnica de sono-recoté, Bertrand. Passamos o enxerto, volvemos, puxamos e depois amarramos com uma tenodese de partes blandas. Essa é a técnica de Santigroup, tem muitas publicações mostrando 2, 3 vezes menos falhas do que se fazer ligamento aislado. Também é possível fazer com reto femoral, que é um enxerto tremendo que estamos fazendo cada vez mais. E há 2 semanas atrás, nosso grupo enviou um trabalho para Berlim, para o International Knee Day, e ganhamos o prêmio de melhor trabalho em Berlim. E sempre é um enxerto muito grande. Mira, esse aqui é 9 milímetros. Então, nunca tem problema com o tamanho de enxerto. Então, como mensagens da técnica fora dentro, temos que começar a pensar um pouco mais diferente. Alguns estudos mostram que a outside-in é mais precisa, mais reprodutiva que as demais, mesmo para um cirurgião beginner. Permite reforço extraarticular anterolateral com o mesmo túnel do fêmur. 5 minutos percutânea, sem implantes, sem custo. Muito bom para nossa realidade de país de terceiro mundo. E, mais importante, evita conflitos com túneis, porque em out é muito comum ter conflitos, mesmo sendo da técnica de Lemaire. La out-in nunca tem conflito dentro fora. Gracias. Muchas gracias, doctor Canuto. Ahora, para completar las técnicas de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, tal vez la que muchos aprendimos, el doctor Roberto Yáñez nos va a mencionar por qué realizar transtibial híbrido. Bueno, para seguir discutiendo, gracias a Cristian y a David por la invitación a este excelente congreso. Para que vean que las cosas pueden pensarse distintas, pero a veces hablamos de lo mismo. ¿Qué pasó?
La técnica tradicional transtibial se cuestionó porque tenía un índice de insatisfacción entre un 7 y un 30%. ¿Qué se pensó ahí? Que había un problema rotacional, y es cierto. La primera instancia fue hacer la doble banda, cosa que se descartó por todos los problemas que vemos ahí, efecto Benji, no se puede hacer en jóvenes, pero nacía en el concepto para tener una mejor posición y ubicar, tener mayor control rotacional. ¿Cómo falló? Nació el portal anteromedial, que es lógico. Si yo pongo el injerto más horizontal, voy a tener menor efecto rotacional, por lo cual iba a dar mejores resultados. Esos mejores resultados lo hemos visto que no es así. Todas las técnicas, salvo la transtibial, tienen índice de manejo rotacional, y como lo vamos a mostrar aquí. Entonces, ¿por qué usamos transtibial híbrido? Es una técnica simple, reproducible, y que semeja al footprint. Esto no es el transtibial como lo vamos a ver ahora. Este trabajo de Jennings, el 2017, en trabajo cadavérico, nos aclaró bastantes puntos que hay que considerar y que yo veo que no se consideran. Uno, la ubicación del overlock femoral con la técnica transtibial se logra en la ubicación del primitivo un 37%, con el anteromedial un 79.7% y el híbrido un 93.9%. Tiene un efecto más importante, que la transtibial tenemos un túnel largo, lo que es muy bueno, porque voy a tener bastante posicionamiento del injerto a nivel femoral. La anteromedial es solo 31, lo que nos da un problema. Si hacemos un injerto semitendinoso y colocamos un botón, ¿cuánto nos queda en ese túnel? No es tan bueno, lo cual vamos a tener una menor fijación con la incorporación más dificultosa. La técnica híbrida nos muestra que mantiene la isometría y tiene 38 milímetros, lo cual es un largo bastante adecuado. Y acá radica el mayor problema del anteromedial, que generamos un killer corner. Si yo tengo un injerto que está en esta tensión, el punto de tensión va a ser en el injerto y no es un punto en los puntos distales de inserción. Eso llevó a mostrar, de hecho tiene un ángulo de un 59%. ¿Qué pasa? Al tener un ángulo más marcado, voy a tener menor irrigación y menor incorporación. Hay un injerto con anteromedial con una incorporación muy tardía. Esas son las técnicas iniciales, porque después, tal como mostraron mi antecesor, viene de fuera adentro, lo cual lo hace un túnel más largo y lo hace no en una posición tan de killer corner. Mayor tensión, sí, tiene más resistencia este injerto por portal medial, pero eso nos lleva a mejores resultados. Entonces, la pregunta, ¿mejora la estabilidad? ¿Mejora los resultados clínicos? Bueno, este trabajo apareció de la escuela danesa, que tienen claramente un muy buen registro, que veía que haciendo el transtibial antiguo tenían menos roturas que el anteromedial. Y si estábamos haciendo un injerto para tener, a pesar que tiene mejor efecto rotacional, y se rompía más, en casuísticas que son bien cerradas. Y hacíamos a más tiempo, se veía lo mismo. Como podemos ver ahí, de 5.16 a 3.12. Ese trabajo evidentemente que nos llama la atención, por lo cual nosotros planteamos el híbrido, tiene las bondades del transtibial y el posteromedial sin inconveniente del posteromedial, es reproducible. Nosotros, ¿qué hacemos? Le hicimos a un compañero que hace transtibial, le dijo, ponme el punto que tú logras, la ubicación del anteromedial, para que no digan que lo hicimos nosotros, que no lo hacemos. Entonces nos puso el punto. Continuamos, nosotros ¿cómo hacemos? Siempre dilatamos el túnel tibial para tener un mejor press fit del injerto. Si el injerto es 9, lo hacemos 7, con lo cual brocamos y dilatamos y nos permite cambiar el ángulo de dirección del injerto. Y podemos colocar y vemos la broca. Si avanzamos, ahí está el transtibial, el híbrido y el anteromedial. Son los tres posicionamientos, y con el híbrido, si yo me voy más medial por la tibia y angulo, puedo llegar al anteromedial. No quiero llegar tan allá para no quede tan acodado el túnel y no sea tan corto. Ahí están las posiciones. Este es un portal medial angulado. Ese es un transtibial modificado muy parecido a lo que es un injerto nativo. Son resonancias de pacientes con su injerto. Aquí hay un trabajo que estudia en 30 pacientes los distintos tipos de túneles y que demuestra
que es mucho más largo el túnel transtibial y mucho más corto el posteromedial, cosa importante para la inserción del injerto e integración. El ángulo de injerto, el posteromedial es más horizontal, ya lo sabíamos. Y este trabajo muestra que es más horizontal y los resultados de falla de librio tiene una falla del injerto 1.8 y reoperaciones 4.7. Las reoperaciones aquí están artrofibrosis. Evidentemente tiene más resistencia. Este es un trabajo que mostraba que el portal medial tenía más resistencia. Lo es. Nosotros hicimos una simulación computacional donde buscábamos ver esto con elementos finitos y hacemos ciclos del tendón. ¿Qué vimos? En la zona de más estrés, como se ve arriba, va a ser la zona de rojo, donde se genera la tensión del injerto. Si yo tengo gran tensión en el transcurso del injerto y no los puntos de inserción al estar acomodados, el índice de falla y de estrés es mayor. Entonces, ¿qué podemos decir? El transtibial, trabajos clínicos, buena experiencia, menor control rotacional. El portal medial, túnel más corto, pinzamiento anterior, menor incorporación. Mayor evidencia de falla, aunque es menor. Y el modificado, mayor incorporación. Todos los injertos funcionan. ¿Y qué pasó? Si al final no resolvió el problema ninguno de estos. Lo que lo ha venido a resolver y donde hemos mejorado el índice de fallo es con el advenimiento de la tenodesis extraarticular. Eso nos da un 43% de mejorar la resistencia. Esta es una técnica que ahí está más amplia. Cuando partimos está publicado en Arthroscopy Techniques y si buscamos técnicas baratas y fáciles, este es un Macintosh modificado que lo llevamos nosotros, donde tomamos 1 centímetro la banda tibial, pasamos por el ligamento colateral lateral y vamos sobre el septum y nos devolvemos sobre sí mismo. Costo, un fiber. ¿Qué ventajas tiene? Ahí hay un portal medial con técnicas de clavado, es decir, no hago falsos túneles. Ahí está cómo hago el injerto y me vuelvo sobre sí mismo. De esto tenemos estudios donde con los mismos modelos finitos, también está publicado ahora en abril del 24, donde nos muestra que los injertos con tenodesis todos mejoran, todos funcionan claramente y también comprobamos nuestro tipo de fijación que tiene semejanzas a las otras fijaciones. Yo no digo que es mejor, es más simple, más barata y el niño se puede usar a no ir sobre el cartílago con anclaje. Ahora nosotros hicimos una clasificación que está publicada en el libro de Medicina del Fútbol, que lanzamos el 22, donde todos decían en las revisiones hay que hacer este injerto. No. Nosotros clasificamos indicaciones primarios, revisión y rotura de ligamento, donde en primarios, menores de 24 años, hiperlaxio y deporte de contacto, hay que hacerle tenodesis. En las mujeres cambiamos la clasificación. Si una mujer juega fútbol, es rugbyista, tiene 30 años, hace deporte de contacto, le hacemos tenodesis. En imágenes hay que ver 3 puntos: el slope tibial, la fractura de Second, el impacto severo del cóndilo lateral y lesión compleja de visión lateral. Nosotros hacemos una medición objetiva con Kira, en la cual si tiene un pivot de 3 cruces, no subjetivos, sino con sensores inerciales, hacemos tenodesis con cualquiera de esos puntos en primario. Hoy día nosotros hacemos un 40% de nuestra cirugía con plastía extraarticular, porque había muchos pacientes que funcionaban. Si el tipo es rígido, tiene gran musculatura, no necesita la tenodesis. En las revisiones, cuando hay una rotura precoz, deporte de contacto, alto nivel deportivo. En las imágenes, túnel en buena posición, el flow mayor y el pivot ya no es 3 cruces, sino una cruz. Y tenemos el punto, si un cruzado nos quedó insuficiente, sin tenodesis se lo hacemos. Si se rompió el menisco interno, presumimos que tiene falla del ligamento, le hacemos tenodesis agregada a la cirugía de menisco interno. Ahora, hay que no olvidarse, todos siempre decimos los cirujanos que lo hacemos bien y nos olvidamos muchas veces de la rehabilitación. Las fallas también ocurren por una mala rehabilitación donde van del 45 al 90%. ¿Por qué vuelven los deportistas profesionales? Porque hacen una excelente rehabilitación. Y no olvidar que hoy día existen mediciones objetivas. Yo no puedo dar de alta un ligamento cruzado si no ha completado mediciones objetivas de fuerza, estabilidad y equilibrio. Entonces, conjugamos la cirugía, pero no olvidemos nunca eso. Con lo cual, creo que la mondobanda transtibial es una técnica exitosa mejorable. La doble banda, triple banda, peor resultado, mejor resultado con la híbrida, pero ninguna da los resultados a los fallos. Tenemos que ver, los ligamentos no son iguales, el paciente, la selección,
y la mayor incidencia se puede evitar por tonodesis extraarticular y con una buena rehabilitación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A continuación, el doctor Víctor Padua con la presentación del tema preservación de remanentes del ligamento cruzado anterior. Muchas gracias. Hola a todos. Yo quiero agradecer a David y a Lorenzo por la invitación. Es un placer muy grande de estar aquí. Yo voy a hablar de preservación de remanentes del LCA. Es mi disclosure. Cuando hacemos una reconstrucción anatómica del LCA, los buscamos reproducir todas las características del ligamento roto, biológicas y mecánicas. El primer paso es reproducir el posicionamiento correcto del injerto. Haciendo eso, vamos a aproximar de la biomecánica normal. El segundo paso es la reproducción de la parte biológica, de nivel celular, propriocepción y vascularización. Y nos vamos a nos preguntar, ¿es importante la biología? Volvemos a los años 80. El injerto sintético es utilizado, es más fuerte que todos los tipos de autoinjerto con casi 100% de falla, que muestra que la biología es tan importante o más importante que la fuerza. Y cuando pensamos en biología, pensamos en las células madres, que serán presentes en un futuro muy cercano. Pero ahora, a otra opción es el remanente del LCA. Y la cuestión, ¿tiene biología en el remanente del LCA? Cuando vemos la literatura, muestra que tiene bastante vascularización en el remanente y nosotros podemos mirar en nuestras artroscopías la vascularización en el remanente del LCA. Este estudio de la Sociedad Francesa de Artroscopía mostró la cantidad muy grande de remanentes, la parte sinovial de remanente del LCA, cantidad muy grande de vascularización y también la cantidad grande de mecanorreceptores. Y otros estudios también han mostrado diferentes tipos de receptores presentes en el remanente del LCA. Y Adachi, él testó la potencial evocado somatosensorial del remanente del LCA y le confirmó que eles van a ayudar la propiocepción y el control de la posición. Y mesmo con toda esta biología, el LCA no se cura muy frecuente, porque el líquido sinovial impide la formación del coágulo de fibrina. Diferente del LCM, que es extraarticular y proporciona la formación de coágulo de fibrina con una buena cicatrización. Después de años 2000, muchos trabajos con alimentación del LCA y preservación de biología con muy buenos resultados, y de estudios más recientes con la sutura del LCA, mostrando que si podemos cambiar el entorno del LCA, él puede tener una buena chance de cicatrización. Esta es una clasificación del remanente de LCA y que divide en el remanente funcional y no funcional. Pero yo creo que es muy difícil de saber cuánto que el remanente va a contribuir para la estabilidad de la rodilla. No, yo pienso que la estabilidad vamos a hacer con el nuevo LCA que vamos a reconstruir y el remanente va a funcionar como una biología, una parte biológica por las células. Nosotros preservamos el remanente del LCA siempre que hay cualquier tipo de remanente. La técnica cirúrgica, Sérgio Canuto ha mostrado un poco, hacemos siempre con la perna sobre la tabla, con 90 grados de flexión. Por el túnel femoral, todo que está abajo de esta línea, podemos decir que es anatómico. ¿Y cómo vamos a escoger? Doble banda, o centro de las dos bandas, ou a banda anteromedial. Essa é a banda anteromedial que é uma opção de posicionamento femoral. Como o Sérgio mostrou, Chambá, que é o padre de fora hacia dentro, sempre disse que o LCA não é isométrico, e a parte mais próxima da isometria é a banda anteromedial. E como esse trabalho que o Sérgio ha mostrado também, Fred Fu comparou diferentes posicionamentos, o posicionamento que mais se compara com o LCA normal é a banda anteromedial no fêmur e na tíbia. É como nós outros fazemos, Sérgio havia mostrado, a guia entra pelo portal anteromedial, se prende ao côndilo lateral, fazemos a perfuração de fora hacia dentro, que vai sortir perpendicular ao côndilo lateral, fazemos a perfuração sempre, começamos com a broca 6 e vamos aumentando até o tamanho do enxerto. Uma ventaja de perfuração fora hacia dentro, que mesmo com a preservação de grande remanente como este, o posicionamento do fêmur, podemos ter a visualização completa. Mira, pusemos a guia e visualizamos todo o posicionamento, e o remanente não vai nos atrapalhar.
E mesmo por la perfuração de fora hacia dentro, não vai comprometer o remanente. Esta é uma outra vantagem de se fazer fora hacia dentro. Por el túnel tibial, fazemos o túnel dentro de moñón de LCA, por la técnica de samba descrita por Sonoricote. Mas em uma questão, alguns trabalhos se perguntam, quando fazemos isso, estamos com a posição correta do túnel? Porque se posemos uma posição que não é correta, podemos ter fracasso. So, decidimos fazer um estudo com o objetivo de comparar o posicionamento de tíbia com remanente e sem remanente. E tivemos duas hipóteses. É que o túnel está no mesmo lugar e é um posicionamento anatômico. So, fizemos um estudo não aleatorizado, um grupo com remanente e um grupo sem remanente. Esta é parte de uma tese. Camilo era meu orientador. E tivemos dois grupos muito semelhantes, de número de pacientes, idade, sexo. A técnica cirúrgica, quando do grupo sem e remanente, podemos ver bem todo o footprint, limpávamos todo o remanente, a espinha tibial e fazia sempre o túnel em posicionamento anteromedial. E passamos enxerto de distal a proximal, eu mantenho a inserção de isquiotibial da tíbia e passo de distal para proximal, como este eu tenho dupla fixação à tíbia. Este é o aspecto final. E de grupo com remanente, consideramos preservação de remanente pelo critério de Buscaré. Quando tinha mais de 50% de remanente, preservamos o remanente. E acá fazemos o túnel, como eu mostrei, com a broca dentro de moñón, e com o shaver fazemos um caminho, um túnel dentro do remanente, por onde vamos passar nosso LCA, nosso enxerto. E acá a passagem de enxerto, ele vai passar por dentro do remanente e muitas vezes, ao final, não vemos o enxerto, como se fosse uma sutura, uma reinserção de remanente. E mira cá, um paciente com 7 semanas de pós-operatório, que está operado por uma fístula sinovial, podemos ver a boa integração de remanente com o enxerto de LCA. E para medir, fizemos uma tomografia com reconstrução 3D, 30 dias após a cirurgia, e para medir o plano coronal, da parte mais medial ao centro do túnel, em toda a distância médio-lateral. E para medir medição, o plano sagital, a parte mais anterior da tíbia, o centro do túnel tibial, antes, a parte de toda a distância posterior. Fizemos 2 medidas com 3 observadores cegos, que mediram com um intervalo de 30 dias. E usamos como referência de anatomia o estudo de McConkie, antero-posterior de 30% a 55% e médio-lateral de 40% a 51%. Estes são nossos resultados. O grupo sem remanente, 47%, e com remanente, 46%. E no plano sagital, o grupo sem remanente, 35,6%, e no grupo com remanente, 36,8%. Sem diferença estatística entre os dois grupos, e os dois grupos têm de posicionamento anatômico. E quando comparamos com outros estudos da literatura, que fizeram também a tomografia com reconstruções 3D, nossos estudos estão de acordo com o mesmo posicionamento, e também de acordo com os estudos de posicionamento anatômico. Como conclusão, a reconstrução da LCA de fora hacia dentro tem uma posição anatômica com a vantagem de preservar toda a biologia da LCA com o túnel bem posicionado. Quero deixar aqui minha homenagem a Pierre Chambá, que foi meu grande mestre da cirurgia de joelho, que faleceu esse ano, e as padre rodilha, meu grande mestre da cirurgia de la rodilha, e que faleceu este ano, e que ele é padre dele de fora hacia dentro. Muitas graças pela atenção. Muchas gracias. Ahora, en esta oportunidad tenemos al doctor Ignacio Cardona de México, actual presidente AMECRA, que nos va a hablar sobre cómo y cuándo adicionar una tenodesis lateral en una cirugía de ligamento cruzado anterior. Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Esto vamos a hacer algo complementario de algo que ya ahorita previamente se ha explicado. Como les comentaba, yo vengo de Guadalajara, Jalisco, México. Sabemos que la incidencia de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior pues es probablemente uno de los procedimientos más frecuentemente realizados en Estados Unidos y en el mundo, con una tasa de éxito elevada, alrededor de un 75-97%. Sin embargo, los índices de revisión pues no es menor. A pesar de la fijación, a pesar del injerto, de adentro a afuera, afuera adentro, nuestras revisiones siguen siendo alrededor de un 15%. Y también algo muy importante, que la satisfacción del paciente pues es menos de lo que esperábamos. Alrededor de un 25% de los pacientes no regresan al nivel previo de la lesión.
Son muchos factores que influyen para que después de una reconstrucción del ligamento cruzado tengamos un paciente contento, un éxito en nuestra cirugía. Pero también hay factores que nos pueden llevar a una falla y tendremos que hacer una revisión. Dentro de esos factores etiológicos como causa de falla, una de las principales es la inestabilidad residual. Con un índice de falla de 10% a los 10 años, diferentes estrategias para tratar de disminuir la laxitud residual y la falla temprana, mejorando los sistemas de fijación. Ya platicaba el doctor Pablo referente a utilizar algunas cintas de alta resistencia. Hemos comprendido mejor la anatomía, la biología, seleccionar el injerto que tengamos disponible, los cambios óseos que nos pueden llevar a algún momento a una falla como la alineación del slope tibial. También a identificar, cada vez tenemos más conciencia de las lesiones o inestabilidades secundarias no tratadas, como una lesión del ligamento colateral medial, una lesión tipo rampa, lesiones de la esquina posterolateral como causas de la falla en nuestra reconstrucción. Y parte de estas también son la evolución y la mejora en las técnicas extraarticulares anterolaterales, ya sea con la reconstrucción del ligamento anterolateral o las tenodesis extraarticulares laterales, como la técnica de Lemaire modificada. Si bien se ha popularizado en los últimos años, en la última década, pues es un procedimiento muy antiguo. Desde los 70s se describió por primera vez, evolucionando por McIntosh, por Galloway, por Ellison, por Andrews, en la época de los 70s y los 80s. Sin embargo, podemos pensar, bueno, ¿y por qué se dejó de utilizar? Porque era la técnica aislada, únicamente la tenodesis lateral, sin resolver el tema central. Es a partir del año 2007 cuando en esta técnica quirúrgica se habla de este tipo de procedimientos asociados a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y a la par pues, surge nuevamente el resurgimiento del ligamento anterolateral. Es importante que, aunque los dos tienen el mismo principio biomecánico, debemos de diferenciar que son dos técnicas diferentes. Una tenodesis lateral a una reconstrucción del ligamento anterolateral, que muchas veces la confundimos como el mismo procedimiento. Debemos de saber que la reconstrucción del ligamento anterolateral es un estabilizador rotacional, evita la rotación interna de la tibia, la traslación anterior de la tibia, y que en aquellos pacientes en los cuales tenemos un pivote alto, un grado 3, probablemente se haya dañado este ligamento, en el cual está presente hasta en el 96% de piezas de un estudio cadavérico que se hizo. La técnica de reconstrucción se puede hacer con aloinjerto o, como nuestros amigos aquí brasileños tienen experiencia, utilizando una banda del mismo injerto para hacer luego la reconstrucción del ligamento anterolateral. Cuando hablamos de la tenodesis extraarticular, como cualquier técnica, pues tiene indicaciones. Y en el consenso del 2019 se hablaba de, en pacientes menos de 25 años sometidos a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, que pretendían retomar la práctica deportiva, cirugías de revisión, una inestabilidad rotacional de alto grado, un pivot shift 2-3, o una hiperlaxitud ligamentaria generalizada o con un geno recurvatum más de 10 grados. Y a partir de la última década, la adición de una tenodesis lateral ha ido en aumento, incluso en algunos centros, como también lo comentaban previamente, pues prácticamente haciendo una tenodesis a todos los pacientes, ¿no? Bueno, ¿y por qué solo en revisiones, solo en hiperlaxos? ¿Y por qué si esto me puede ayudar a tener un mejor resultado en mi reconstrucción del ligamento? Pues hay que hacérselo a todos. Pero esto pues no es así. Y es por eso que surge este consenso latinoamericano de la indicación para hacer este tipo de tenodesis o reconstrucciones del ligamento anterolateral en reconstrucciones primarias. Muchos de los que están aquí participamos en este consenso latinoamericano, en el cual 41 cirujanos con experiencia media de 19.9 años, con una media de reconstrucciones en los últimos 12 meses de 119 reconstrucciones del ligamento cruzado, se recreaban diferentes escenarios en el que 7 variables, como eran la edad, nivel de actividad, nivel de pivotaje, el tiempo, la laxitud, el estatus meniscal, 192 diferentes escenarios, en el cual hubo consenso en 38 escenarios, que correspondió al 19.7%.
¿Cuáles fueron los escenarios en los que mayormente hubo ese consenso? Pues en pacientes menores de 25 años, con un alto una inestabilidad franca clínicamente, que querían regresar a actividades de alto pivotaje, que eran hiperlaxos, con déficit meniscal. Sin embargo, la conclusión del trabajo fue que no todos los pacientes requieren una tenodesis lateral de forma primaria, o sea que hay que seleccionar adecuadamente qué tipo de paciente es el que requiere este tipo de tratamiento. Cuando lo tenemos que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que marcar adecuadamente nuestras estructuras anatómicas, nuestra cabeza del peroné, nuestro tubérculo de Yerdi, el epicóndilo lateral, y algo muy importante es hacer el marcaje de los mínimo 10 centímetros que necesitamos para poder tener una banda que nos pueda hacer adecuadamente el pase por abajo de nuestro ligamento colateral lateral. Entonces, la técnica consiste en hacer 1 centímetro de ancho de nuestra banda iliotibial, disecarla con mucho cuidado, tanto proximal como distalmente, teniendo el cuidado de no hacer una desinserción del tubérculo, identificar adecuadamente nuestro ligamento colateral lateral. Algo que sirve es hacer que es el efecto como si fuera una sierra Gigli, pasar una sutura, tanto superior como inferior, para que no tengamos problema para pasar nuestro injerto. Pasamos la banda iliotibial por abajo del ligamento colateral lateral, identificamos nuestro epicóndilo lateral. Anteriormente se hablaba de que debería ser 1 centímetro superior y 1 centímetro superior. Realmente se ha demostrado que no hay un punto isométrico anatómico, pero sí tenemos que tener cuidado de evitar una confluencia de túneles, sobre todo cuando hacemos reconstrucciones por el portal medial, porque podemos tener un problema de confluencia de túneles. Incluso hay técnicas en las cuales antes de colocar nuestro injerto podemos meter el artroscopio, marcar nuestro punto de guía, pasar el clavo guía y vemos con la visión artroscópica por el portal medial de nuestro túnel si no tenemos un conflicto de túneles. Entonces pasamos nuestro clavo guía de lateral hacia medial, de abajo hacia arriba. Es muy importante tener cuidado con este paso, y con una broca generalmente de 6 milímetros podemos perforar generalmente entre 30 y 40 milímetros, y para entonces hacer el paso de nuestro tendón, de nuestra banda, perdón. Para que entonces, ya una vez que se hace el paso y se mantiene la tensión por la parte medial, pues hacemos la fijación con un tornillo de interferencia. Se puede utilizar una grapa, se puede utilizar una ancla, pues ya depende de la disponibilidad y del gusto que cada quien tengamos. Quiero presentarles este caso: un paciente masculino de 25 años, futbolista amateur, hiperlaxitud generalizada, una ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión en asa de Valde del menisco medial. Vemos las pruebas clínicas en el que tenemos no un cajón muy importante, un Lachman o una cruz, pero sí algo muy importante, siempre tener cuidado con los pacientes con este tipo de hiperlaxitudes. Este poco tiempo, voy a adelantar un poco. Vemos ahí la reducción del asa de Valde. Se hizo una reparación combinada, puntos dentro-fuera para el cuerpo, todo adentro para el cuerno posterior. Una remodelación de la zona blanca. Nuestro injerto. Y como nuestro menisco está estable. Y incluso el paciente, vemos cómo ya una vez que se hace la reconstrucción y la tenodesis lateral, pues es un paciente que ese pivote que tenía previo, pues es una rodilla mucho más estable. Se logra recuperar esa estabilidad. Es una paciente de 19 años, igualmente ya lo voy a pasar más rápido para que no quitar mucho tiempo. Vemos que tiene una inestabilidad un poquito más franca, con las pruebas de inestabilidad.
y cómo una vez después de hacer la tenodesis lateral y nuestra reconstrucción del ligamento a nivel del pivote central, pues tenemos una estabilidad tanto antero-posterior como rotacional de nuestra rodilla. Y con el tiempo, pues lo que te puede dar el tiempo y la práctica, pues es el que podamos ir haciendo pues, incisiones más pequeñas, sobre todo en las mujeres, que sean un poco más estéticas. Incluso ya en este tipo de algoritmos, en el cual pues, ya se incluye las tenodesis laterales o reconstrucción del ligamento anterolateral como parte de la ecuación en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Entonces, en mi práctica, cuando adiciono una tenodesis lateral, pacientes menos de 25 años con deporte de pivotaje de alta demanda deportiva, pacientes hiperlaxos, pivote muy explosivo, o incluso cuando hay pacientes que haces una reconstrucción y haces la maniobra de pivote y sigues teniendo un pivote residual, pues es un buen candidato para hacer alguna de estas técnicas. En las revisiones, y incluso hay estudios en el grupo de Barcelona, de Juan Carlos Monjau, en algunos casos en los cuales está ligeramente vertical, pero está integrado el injerto, y solo tienes una inestabilidad rotacional, solamente como gesto hacer una tenodesis lateral puede tener en algunos casos buenos resultados. Finalmente, recordarles y nuevamente hacerles la invitación para nuestro primer curso cadavérico ANA AMECRA, que se realizará el 21 y 22 de febrero del próximo año en Naples, Florida. Está aquí el código por si quieren inscribir. Tendremos y practicaremos este tipo de tenodesis laterales como parte del programa, y en el código QR lo pueden ver el programa, e invitarlos a nuestro curso AMECRA el próximo año en Acapulco y al encuentro latinoamericano SLARD en Chile el 26 al 28 de marzo del próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cardona. Finalmente tenemos nuevamente al doctor Canuto con el tema refuerzo extraarticular, mi experiencia. Buenas noches, en fin, la última presentación. Voy a hablar un poquito de mi experiencia, 10 minutos no es suficiente, mas voy a tentar pasar lo que es más importante. Lo hago reconstrucción de cruzado anterior hace 29 años, mi mayoría es flexores, 18% patelar y 4% reto femoral en casos primarios. Está creciendo reto femoral. Lo hago en población general, 85% de mis casos lo hago refuerzo extraarticular, independiente de la inestabilidad. Si juega esportes de pivote, lo hago en todos. Tenodesis lo hago desde 2011, 13 años, y 20% de mis refuerzos son tenodesis, y ligamento anterolateral lo hago 80% y lo hago a 10 años. Desde 2014. Tengo más de 600 refuerzos extraarticular en mi casuística. ¿Y por qué empecé a hacer con mucho más frecuencia? Empecé con 5%, año a año, todas mis revisiones que volvían, era gran mayoría de casos que he hecho primario. De casos de refuerzo es 2-3%, es muy raro. Entonces, las tasas de fallas hoy, 18-28% em atleta de alta demanda. Taxa de reoperações, menisco, 18-26%, e retorno ao desporte, 65% máximo no mesmo nível. Para nós, isso é inaceitável. Então, há muitos trabalhos em literatura que mostram menos instabilidade, melhor controle rotacional, menos taxa de fracasso e melhor IKDC. Esse trabalho com 2.000 pacientes com padrão ouro patelar, depois de 10 anos, 10% de falha. Flexores com anterolateral, 3.5, 3 vezes menos falhas quando hace reforço. Será que patelar continua sendo o padrão ouro? Não sei. Reforço extraarticular protege o ligamento cruzado anterior em 40%, esse estudo de Camilo comprova menos falhas com o anterolateral. Já há um consenso latino-americano que 3 de nós participamos acá, e 2 trabalhos em literatura que quando se sutura o menisco medial, se hace reforço extraarticular, tem menos taxas de fracassos em el menisco. Então, é uma outra indicação para reforço.
E muitos trabalhos que não cabem acá, com melhor KDC, melhor Lismo, melhor KT1000, menos taxa de falhas e menos ruptura. Então, eu realizo reforço extraarticular em 100% de desportistas de alto e médio rendimento. E minha população general em 85%. 80% anterolateral, 20% Lemer. Lo hago Lemer em tendão patelar e revisiones. Los outros anterolateral. Las complicaciones não são frequentes, lo hago muitas cirurgias, não são frequentes, pero são mais frequentes em Lemer, por isso que está mais grande. Maioria intraoperatório e algumas no pós-operatório. Esse trabalho é um trabalho mais grande de reforço de Lemer, que é o trabalho de Alan Gattigood, comparou Lemer com LCA aislado. E ele observou que teve muito mais dolor em grupo Lemer por 3 meses. E teve mais perda de força de quadríceps e redução de los scores por 6 e 12 meses. Então, Lemer é espetacular, eu uso há 13 anos. Pero os scores são piores no primeiro ano. E as complicações em seu trabalho, para mim, foi muito alta, provavelmente porque eles estavam aprendendo a fazer reforço. Mas foi 15% de complicações em reforço com Lemer. De todas as formas, hematoma, até um caso de ruptura de colateral lateral. E estudo de complicações com anterolateral. Tem de Mathieu Taunat, de Santigroup, com 548 casos, 0,5%, menos de 1% de complicações com anterolateral. E quais foram as complicações? Solo 3 reoperações para sacar o tornillo que estava incomodando com dolor, fazendo uma síndrome de fricção do trato iliotibial. E com relação à progressão para artrose tardias, há 2 estudos em literatura, um com 20 anos, outro com 25 anos. Os 2 não mostraram mais artroses, exceto em pacientes que seria meniscectomia ou que teria uma lesão condral. Como lo hago anterolateral? Finalizei a parte de LCA, fijando com tornillo de interferência em tíbia e fêmur. Com a broca 4,5, hacemos 2 túneles. E esses túneles, vou adiantar, nós conectamos com a mixta 90 graus. Não há necessidade de nenhum instrumental especial. Podemos fazer em qualquer hospital, sem nada, sem tecnologia e muito baixo custo. Depois de conectar, pegamos a agulha, entortamos um pouquinho, deixamos em forma de U. E com a parte não cortante, ao contrário, não sei se está correto, ao contrário, passamos e conectamos e saímos através do túnel. Essa é a parte mais difícil da cirurgia, é passar essa agulha. A maioria é rápido, mas algumas vezes 1, 2, 3 minutos para passar essa agulha. E pronto, passou a agulha, por debaixo do trato iliotibial, pescamos a ponta de hilo, como você vai mirar aí. Vou adiantar um pouquinho. Pescamos, empurramos para aproximar, damos um nó na ponta do vicril, do enxerto, 0 tecnologia, muito fácil, muito barato. Penso que é a nossa realidade. Mesmo em Brasil, mas eu sou da cidade pobre, é muito custoso implantes. Passa pelo túnel, passou pelos 2 túneis e envolveu. Puxamos por debaixo do trato iliotibial novamente, pescamos a ponta do hilo, sempre por debaixo do trato iliotibial. Ok. Fino, acabou. Então, quais são as dificuldades que passei ao longo dos anos? Como falei inicialmente, essa passagem de agulha é muito complicada algumas vezes, mas com alguns trucos se torna muito fácil. Agora, mirar cá e tentar pela primeira vez, muitos desistem.
y hacen la técnica de Camilo, que es con un túnel único, más fácil. Otras complicaciones a lo largo de años que nosotros vimos: fijación muy distal en la tibia, es muy común, talvez la más común. Nosotros, el túnel es 1 centímetro abajo de la interlínea, y este caso estaba muy distal. Y otra muy frecuente, que es la que a complicación que yo tengo más, es esta acá: tornillo proeminente. Tengo uma cada 150, cada 100, eu tenho um caso também. Outra dificuldade é que algumas vezes o enxerto, você vai puxar o enxerto e puxa o enxerto com muita força. Como eu estava muito animado nesse dia, puxei com muita força e pum, rompeu. Pero a solução é muito fácil. Basta fijar com um tornilho de interferência, que é a técnica de Camilo, que é banda única. Então, não é uma complicação que custou um tornilho para nós. Algumas situações, o enxerto não é tão grosso, ancho, e optei em fazer quíntuple flejores e fazer com banda única o tendão anterolateral com banda única, como vocês miram acá, um enxerto mais curto. Outra situação, enxerto tem que ter 15 centímetros, esse ficou curto, não dava para fijar no fêmur. Então, um tornilho de interferência. Então, as complicações são muito pequenas e muito fáceis. Assim, o mesmo é com Lemer. Lemer, eu sempre passo Vicryl em todo o tendão, porque eu já vi complicações, nunca tive, mas já vi complicações de romper o enxerto no momento de fijar com tornilho de interferência. Então, eu utilizo Lemer e protejo todo o enxerto com Vicryl. Lemer para nós é quando eu hago patelar HTH, quando eu tenho revisões de tendão flexores, eu hago Lemer, e se tem uma instabilidade muito grosseira, aquele caso com muita inestabilidade, para mim, para nós, essa situação é para Lemer. E fijo entre 30 e 40 graus com tornilho de interferência. Como eu hago fora dentro, não tenho preocupação com confluência. Então, mulheres, inestabilidade grosseira, para mim, nosotros é Lemer. Algumas possibilidades, se tem dificuldade com fijação, fazer com anclaje, como o Camilo utiliza, e uma complicação muito comum em Lemer, além da dolor e dos scores piores nos primeiros meses, é hematomas. Então, o reforço extraarticular é a solução para todos os casos? Com certeza não. Com certeza não. Agora, Pedro está começando a fazer ligamento oblíquo anterior, e pode ser uma solução para algumas situações. O LCA aislado soluciona todas as lesões do LCA? Na minha opinião, não. Com certeza, um reforço extraarticular vai proteger em 30% a 40% o seu enxerto e, consequentemente, menos falhas. Então, como conclusão, deve-se considerar reforço periférico para todos os casos de LCA primários, pacientes jovens e de alta demanda. Em quase todos os procedimentos extraarticulares, os estudos mostram menos taxas de falhas. É óbvio que eu prefiro fazer LCA aislado, muito mais rápido, mas não é melhor para o paciente. E melhor para o paciente é melhor para você. E os resultados clínicos mostram que o reforço extraarticular é obrigatório em 2024. E eu finalizo com esse editorial de arthroscopy, que a história não é se, mas sino quando e como fazer a reconstrução do ligamento anterolateral. Muitas graças. Pense além do intertendículo. Muchas gracias, doctor Canuto. Muchísimas gracias a todos los presentadores. Tenemos espacio para unas preguntas, quizá del público. Si hay preguntas, por favor. Bueno, dos preguntas la primera para Sergio. En alguna ocasión, cuando intenté hacer técnica fuera-dentro, sobre todo en pacientes muy musculosos o pacientes obesos, es muy complicado con la guía. ¿Tienes algún truco, alguna recomendación que nos pudieras dar?
Eu penso que paciente obeso, para tudo é complicado. Nada é fácil. Pero, nosotros utilizamos esse guia fora dentro de Xambá, diferente de alguns guias que tem Smith Nephew. Esses guias hechos em América, eu tenho muita dificuldade também. Pero esses guias fora dentro de França são ridículos. Os pacientes de primeiro ano de residência fazem um LCA igual a nós, porque é muito fácil, muito reprodutível. Então, não tenho dificuldade. Dificuldade que temos, algumas vezes, é para fijar tornilho de interferência, porque tem uma capa de subcutâneo muito grande. Algumas vezes é necessário uma incisão de 2 centímetros para facilitar. Mas não, nunca tive. Vitor. Uma outra coisa que pode fazer é cambiar o hilo, porque o hilo entramos pelo portal anteromedial. Paciente muito grande, eu cambio e entro pelo portal anterolateral. Como esse ele tem mais espaço, e como o Sérgio disse, pode abrir um pouco mais a incisão, mas mais fácil para visualizar. Y mi otra pregunta era para ti, Víctor. Muchas veces confundimos las rupturas parciales con preservación del remanente, ¿no? Que son dos conceptos diferentes. En el concepto de una plastía selectiva, si es la banda posterolateral o anteromedial, solo reconstruir, a solo hacer una aumentación del remanente, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes recomendar como para identificar si realmente es solo el remanente o es una lesión parcial? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que es muy difícil para nosotros saber si la ruptura parcial que resta lá, si tiene un valor mecánico. Yo pienso que el valor es biológico. Siempre que tem um remanente que parece uma ruptura parcial, eu mantenho ele e vou fazer uma reconstrução normal toda vez. Pois é difícil saber se aquilo, mesmo se o teste não tem uma grande instabilidade, não sabemos se mecanicamente. Eu faço como uma aumentação, faço uma reconstrução e mantenho o remanente. Yo quiero hacer una pregunta para el doctor Canuto. La técnica que usted presenta, la verdad que es muy sorprendente los buenos resultados que tiene. Mi consulta es, con un trayecto tan largo que tiene que recorrer los flexores, ¿cuánto de diámetro intraarticular queda en la reconstrucción? Lo hago siempre semiteníneo doble, triple y gracias simples. Mi media de injerto es 8,5. Si injerto es menor que 8, 7,5 en hombre, siempre saco metade anterior del peroneo. Siempre. Para injerto ficar más fuerte. No tem nenhuma morbidade. Mulheres, todas as mulheres que chegam em minha oficina, menor que 1,60 m, finas, magras, eu hablo para todas. Se su injerto é menor que 7,5 para mulher, 7,5 abaixo, eu vou fazer uma pequena incisão, não vai cambiar nada em seu pós-operatório para ter um enxerto forte. Eu penso que um enxerto ancho e um reforço articular, a chance de falha é muito pequena. Mas tem que entender, a média é 8, 8,5 para mim, mas tem que entender 15 centímetros para ser dupla banda anterolateral. Se é menor que 15, banda única com técnica de Camilo. Y es el peroneo el que lo lleva hasta la parte extraarticular. Ese es el que... Eu decido na hora. Por exemplo, amanhã vou falar sobre colateral medial, que era uma técnica que nós publicamos com Vitor, e uma técnica, sem dúvida, a mais feita em Brasil. E hoje, minha primeira opção para colateral medial é hemiperoneo largo. Hemiperoneo largo é um pouquinho mais ancho que semitendinosos. É um belo enxerto. Algumas vezes um pouquinho mais curto, algumas vezes mais longo. Aí eu decido na hora aonde eu vou fazer reforço, quem vai ser o anterolateral, quem vai ampliar o cruzado anterior. Quase toda semana eu removo metade anterior do peroneo para algum caso. Como augmentation ou como reforço extraarticular o otra cosa. Sí, muy bien. Una pregunta también para el panel. Se ha hablado de los diferentes injertos que se puede utilizar
pero también creo que sería bueno hablar sobre los diferentes sistemas de fijación que tenemos para estos injertos. ¿Influye el sistema de fijación a utilizar en los resultados del injerto si hemos utilizado un sistema suspensorio, de compresión, ¿no? Los diferentes que presentamos? Yo creo que influye muchísimo. Si es que es un tornillo, como yo había demostrado en los estudios que se ve, el tornillo puede lacerar, hay estudios, pero un montón en la literatura, que puede lacerar el injerto. El tornillo se lleva el 40% por lo menos de la integración del injerto en el túnel. Entonces es una cosa importante a tomar en cuenta. Si estamos hablando de biología y queremos dejar el remanente y ser más biológicos, la utilización de un tornillo de interferencia puede ser, ¿no es cierto?, la causa de fallo. El problema es que eso no se estudia mucho porque el tornillo simplemente ya está dentro, se integra, pero es lógico pensar cuánto de injerto realmente queda ahí. Yo creo que la fijación que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, con un ABS, que es un botón extra túnel en el socket, fijado en la tibia y tensionado con hilos de alta resistencia y un sistema suspensorio arriba, creo que nos da una técnica adecuada para una estabilización importante. Bueno, yo creo que el mejor sistema de fijación lejos y el mejor injerto es el HTH. Eso lo ha demostrado todo el mundo y todos los trabajos demuestran que es la mejor resistencia y de hecho el injerto más utilizado en futbolistas profesionales. Es evidente, si yo pongo hueso y pongo un tornillo de titanio, va a tener mayor incorporación y no voy a poner una parte blanda. Evidente, si uso injertos libres, como los isquiotibiales, hoy día está claro por el portal medial que es corto, se usan botones, pero el mejor injerto, y lo demostró, y yo lo sé mucho, eran los suspensorios como el Tramfix, porque fijaba en un punto y no hay un efecto como limpia parabrisas o Benji. Entonces, todos los injertos, al final las fijaciones van a tener buen pull-out, todos van a funcionar como se ha demostrado, y el problema van que hay pacientes especiales, y claramente, y pacientes especiales y deportes especiales. Si yo tengo un deporte tipo 3, fútbol, rugby, vóley, básquet, va a tener una mayor demanda. Si la persona trota o va al gimnasio, va a tener una menor demanda, y ese va a tener menos fallo. Por eso la selección la solución no ha venido tal como lo planteaba. Yo digo, antes de la tenodesis extraarticular, yo tenía un injerto mío que se cortaba todos los meses y hago 150 ligamentos anuales. Hoy día prácticamente no tengo ninguno después de la tenodesis. Yo creo que lo que vino a resolver, y lo demuestran todos los trabajos por la estabilidad, es la tenodesis extraarticular, que aumenta la dependencia rotatoria. Evidentemente, si una mujer que hace gimnasia, que tiene 50 años, necesariamente no lo voy a hacer. Tal lo mostré yo ahí, cambié mi concepto, porque le hago los 25 y a los menos. Me tocó dos mujeres que me llegaron bien simultáneas, una rugbyista y otra futbolista profesional, y no le había hecho tenodesis, tenían 32 años. Evidentemente que las mujeres tienen menos base muscular, son más hiperlaxas, entonces a las mujeres que hacen deportes torsionales también le harían tenodesis. Apesar de 20% de mi caso ser HTH, eu concordo com o Roberto. Se o paciente tem um risco muito grande, na dúvida, HTH. Yo creo que así como en muchas otras patologías como inestabilidad patelofemoral hay que hacer un tratamiento a la carta, igualmente en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. O sea, no hay un injerto que sea el gold standard y que todos con un solo injerto vas a poder resolver. Creo que tienes que individualizarlo dependiendo la edad, dependiendo el deporte, la demanda, si le vas a hacer o no, qué tipo de fijación, dependiendo del injerto que vayas a seleccionar. Evidente, tengo un niño, tengo aseres isquiotibiales, tengo una persona, mujeres, tienen tendones cortos, ¿cómo le va a sacar un HTH si el ancho del tendón es 2.5? Tienen disfunción patelofemoral. El injerto va a ir en relación al paciente, a la demanda, a la actividad, y ahí podemos seleccionar cuál le acomoda más. Por ejemplo, una mujer pequeña con un tendón 2,5 con disfunción patelofemoral no le puede hacer un HTH ni un cuadricipital. Acá se ha hablado un poco del cuadricipital. Mi experiencia, que me mudé al cuadricipital en futbolistas mujeres, tiene un grave problema, que
hace mucho AMI, que es atrofia artrogénica muscular. Y cuando hacen AMI, tiene pérdida de la extensión y mayor número de artrofibrosis. Entonces, de repente hay que tener cuidado de la selección, pero claramente cada paciente a la carta, como lo dijo. Só para finalizar a pergunta, eu creio que se bem feito, a fixação, todas vão funcionar bem. Não vai haver diferença, não vai interferir no resultado. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con Víctor. Solo una cosa, antiguamente pensábamos que fijación será mejor, y las fijaciones son buenas, ¿sí? Sí. Después, que injerto es mejor, y los injertos son buenos también, ¿eh? Y después pensamos en posicionamiento para control de rotación, ya un milímetro para adelante, un milímetro para detrás, ¿sí? Hoy me parece que lo más importante de todo es que controlemos la inestabilidad rotacional, es esto, y el ligamento por sí solo no puede hacer esto de dentro, es como dirigir un coche así, es mucho más fácil, o sea, hay que mirar para la periferia. Muy bien. Y tal vez una pregunta muy complicada, pero como para ir cerrando el capítulo, una vez que hemos operado al paciente, ha tenido su mes de rehabilitación, sabemos que es un deportista profesional, tiene un grupo de... Si es un deportista profesional, sabemos que es un grupo grande de personas detrás de él, pero en el deportista recreativo, de consultorio, ¿cuándo le voy a decir a ese paciente, puedes volver a practicar tu deporte? ¿Qué medidas toman? ¿Toman alguna resonancia control? ¿Hacen algún test especial? ¿Cómo evalúan a ese paciente para que otra vez pueda volver a jugar? Pero recreativo, ¿no? Que es el que vemos tal vez más frecuente en la consulta. Sí. Muitas vezes não temos acesso a todos os exames. Eu faço algumas coisas simples, tem que ter uma mobilidade normal, no derrame articular, uma boa estabilidade da testa da mão. Eu faço o rope test, tem que haver 90% de outro, ele tempo, são vários fatores juntos. Yo creo que ese es el peor ligamento. El deportista profesional tiene un kine para él, se rehabilita 2 veces al día, ese no va a tener problemas. Normalmente al 6º mes va a tener recuperado. Para mí lo básico, yo no doy ningún alta, sino debe hacer un test completo. Fuerza cuádriceps isquiotibial no puede tener una relación 140 de isquiotibiales, que es lo más frecuente, no puede tener déficit de equilibrio, no puede tener una pisada mala en valgo, le pongo plantilla, no puede tener, y le hago test de pivot, le hago test de tampa. Si no pasa todos los criterios objetivos, que va a depender de su rehabilitación, puede demorarse 1 año y medio. Cuando no pase, no cumple, si tiene un desbalance muscular, si tiene déficit de equilibrio, no puede volver al deporte, si el tipo no se rehabilitó. Así es. Sí. Entonces, si estamos hablando de que queremos el mejor injerto, la mejor fijación, que queremos añadirle a todos casi un anterolateral, es obvio pensar que la rehabilitación, como decía ahorita, tiene que ser regresar al deporte cuando esté realmente bien, porque ese es el que más problemas va a tener, es decir, debe seguir unos parámetros de fuerza, debe seguir. Para eso nosotros trabajamos con un grupo de terapia que rehabilita al paciente y que sigue los parámetros básicamente que nos había indicado, que están en el libro que tú muy gentilmente me regalaste. Y yo creo que esos tenemos que tenerle más cuidado todavía que de los que son de alto nivel, es decir, regresan al deporte cuando esté realmente bien en todos los parámetros. Y para finalizar también, el único, independientemente de las pruebas físicas, también los test psicológicos que cada vez han tomado más fuerza, porque muchos pacientes regresaban al deporte sin realmente sentirse con la confianza de hacerlo. Bien. Una pregunta, ¿qué hacer con los pacientes que tienen laxitud residual, ya sea clínica o que como consecuencia de esa laxitud han ocasionado lesiones de las estructuras de la rodilla? Puede ser una lesión de menisco, una lesión de cartílago. Lo primero que tienes que tener la certeza es que no tengas lesiones, inestabilidades secundarias no identificadas, ¿no? Una rampa, un cruzado posterior, un colateral medial, que sea la causa de la inestabilidad. Que tu reconstrucción haya sido adecuada, y si simplemente es una inestabilidad secundaria, por ejemplo, por una hiperlaxitud, pues probablemente, si no le hiciste un refuerzo lateral, pues cambiar probablemente la técnica, a lo mejor utilizar alguna
un internal brace o algo que te dé un poquito más de estabilidad? Creo que esta es una pregunta muy buena. Tiene que, como Nacho habló, tiene que diferenciar si es una instabilidad porque tiene un error técnico, que ustedes no hizo un reparo de una raíz del menisco lateral, una rampa, o si es una inestabilidad porque tu injerto quedó un poquito flojo o que algo pasó. Y cuando tienen una instabilidad residual, esto no puede mirar esto como algo subjetivo. Tiene que tener un parámetro objetivo para cuantificar esto. Si tiene menos de 5 milímetros de translación anterior de la tibia y tiene un pivot como el máximo una cruz, puede intentar hacer un refuerzo extraarticular para intentar controlar esto si el cruzado estiver íntegro. Pero si tiene más de 5 milímetros o si tiene más de una cruz de inestabilidad rotacional, esto no va a pasar bien y tiene que hacer una revisión del cruzado para mejorar esto. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar por concluido este bloque. Queremos agradecer al doctor Roberto Yáñez. Por favor. De igual forma, al doctor Víctor Padua, muchas gracias por su participación. Excelente charla. Un aplauso, por favor. Gracias a todos por su asistencia. Los esperamos igual el día de mañana. Muchas gracias.